La ansiedad es quizás el problema mental más común y que tiene infinidad de causas, desde problemas amorosos hasta problemas económicos o miedo a tenerlos, miedo a perder familiares o amigos, eh, preocupaciones de tipo cotidiano, problemas en el trabajo, problemas con otras personas, mmm, de todo. Miedo en el instituto, lo que sea. Quizás es precisamente el miedo, de una manera o de otra, lo que está involucrado en la mayoría de los casos de ansiedad. Mm, la ansiedad en sí es una reacción normal, digamos, que tiene el organismo ante situaciones de peligro y que es útil, digamos, para tu supervivencia y eh, tu salud y tu bienestar. ¿Cuándo se da? En los casos en los que es útil. O sea, la ansiedad, que es una situación, una sensación de, bueno, una situación de alerta del organismo ante un peligro, hace que determinadas funciones se inhiban y otras se potencien, de forma que te hace más efectivo a la hora de huir o a la hora de reaccionar con rapidez y decisión ante determinadas situaciones. Entonces, si de repente te aparece un perro que te va a atacar, pues se produce una reacción de ansiedad en el cuerpo, se inhiben cosas como la producción de la mucosa gástrica o muchas funciones que no son esenciales para ese concreto momento, y, y también que pueden ser útiles. Por ejemplo, se inhibe, que yo sepa, la circulación sanguínea en las zonas más superficiales, de forma que si te cortas es más difícil que te desangres, se abren más los ojos muchas veces, se aumenta la atención, eh, y se aumenta la capacidad de reacción, los reflejos. Y de hecho a veces alguno o alguna os habrá pasado que os habéis visto en situaciones en las que de repente os veis subidos en algún sitio o habéis huido de alguna situación en la que dices, pero esto cómo he conseguido llegar yo hasta aquí con semejante destreza, que casi ni te das cuenta de cómo has llegado hasta allí o cómo has reaccionado de una manera tan ágil. Y claro, en esos casos pues es muy útil, pero no siempre es el caso. Muchas veces no tienes ningún tipo de peligro y te ves con una situación de atención ante un peligro que a veces es inexistente, o un peligro que, aunque sea existente, no se ve mitigado ni solucionado por el hecho de que tú estés alerta en ese momento. O sea, puede ser normal que te preocupe que te vayan a echar del trabajo, por ejemplo, pero un estado de ansiedad continuado respecto a eso no va a favorecer tu situación en ese contexto. No va a hacer ni que te echen del trabajo o que no te echen. Lo que te va a hacer es estar preocupado y pasándolo mal por ese potencial peligro. Y es ese miedo al potencial peligro lo que está detrás de la mayoría de los casos de ansiedad, o al menos muchos de ellos, de una manera directa o indirecta. Los efectos derivados de la ansiedad son innumerables y son, de hecho, muchas veces opuestos, dependiendo de la persona y dependiendo de la circunstancia, porque hay épocas en las que igual a una persona la ansiedad se le expresa de una manera y en otra de otra. Puede implicar
Desde una irascibilidad mucho mayor, ansiedad física de forma que bufas y respiras de forma superficial, sudas, notas pinchazos en el pecho, te duele el estómago, sientes presión abdominal en general, un montón de cosas. Muchas veces de ahí, de esa tensión, también se dañan los nervios, y esos nervios dañados lo que hacen es mandar señal de dolor constantemente. Esto ocurre cuando llevas mucho tiempo con ansiedad o has tenido ansiedad y depresión durante largos periodos. Se dañan los nervios, entonces envían señal de dolor constantemente. Es lo que se llaman dolores neuropáticos, y es algo que causa el estado de ansiedad prolongado. También puede causar dolor de cabeza, puede causar tensión muscular, puede causar insomnio, puede causar excesos a la hora de comer, o sea que te cueste parar de comer, puede causar todo lo contrario, que es que no seas capaz de comer, puede acabar derivando en depresión porque afecta a los procesos sinápticos entre las neuronas, y puede derivar muchas veces en depresión. Infinidad de cosas. Cosas que a veces se reflejan a corto plazo o de forma inmediata, como es noto un pinchazo en el pecho, o cosas que pueden ocurrir también a medio plazo o a largo plazo, como por ejemplo problemas de estómago. La mucosa que produce el estómago para protegerse del ácido clorhídrico que él mismo produce para realizar las digestiones. Cuando estás en un estado de ansiedad, deja de producirse precisamente por esto de que las funciones que no son vitales en ese momento de huida se inhiben muchas veces para centrar la atención del cuerpo en esa capacidad de reacción mayor in situ. Pues cosas como la producción de esa mucosa se inhiben. Entonces, cuando el estado de ansiedad es crónico, el ácido clorhídrico del estómago acaba entrando en contacto con las paredes del estómago, no protegidas por esa mucosa. Eso lo que hace es acabar quemando el estómago, produciendo una úlcera. Generalmente antes se produce gastritis, pero bueno. Y es un problema que cada vez se acepta más y se habla más de ello, más gente lo reconoce y lo identifica. El tema de los problemas mentales de alguna manera se normaliza, también depende cuáles. Generalmente se normalizan los que la propia gente que discrimina padece muchas veces. O sea, en el momento en que eres tú la víctima de la depresión o la víctima de la ansiedad, muchas veces dejas de discriminar a gente que tiene esos problemas, pero igual sigues discriminando a gente con otro tipo de problemas mentales y les llamas enfermos, mientras tú simplemente pues tienes ese impasse, ese problema pasajero. Pero también ocurre que mucha gente padece ansiedad y no la identifica, y de hecho discrimina a mucha gente que padece ansiedad y a la cual se le expresa de otra manera. Por ejemplo, hay mucha gente que se burla de quien no es capaz de parar de comer y que come a lo bestia, se pega unos atracones de la hostia y dice, es que qué tragón, qué comilón. Y realmente igual esa persona pues tiene problemas para comer por la ansiedad y le cuesta ponerse a comer, pero realmente es que simplemente se expresa de una manera diferente la ansiedad. Y bueno, yo creo que es importante identificar la ansiedad porque eso nos ayuda a poder mitigarla de alguna manera y a tomar medidas respecto a ella. Muchas veces hay cosas que nos ayudan, hay gente a la que le ayuda mucho el hacer ejercicio, hay gente a la que le ayuda el estar al sol o que le dé un poco el aire, estar al aire libre en sitios en el campo. Hay gente a la que le ayuda la relación social, hay gente a la que le produce fobia social, o sea, un tipo de ansiedad, el hecho de relacionarse con gente,
Entonces, eso es un poco peligroso porque el que tú digas, no, a mí me sienta mal estar con gente, mejor estar solo, pues bueno, a veces luego te acabas aislando demasiado y la relación social es algo que tiene muchos beneficios en muchos aspectos. Entonces es bueno intentar tratar esas cosas, identificarlas e intentar tratarlas. Y a veces pues hacer música, hacer otro tipo de arte, igual pintar, hacer fotografía o cosas así, ayuda a mucha gente, el arte dramático. Mm, y hay gente que acaba recurriendo a ansiolíticos, lo cual es comprensible, pero también cabe indicar que es quizás algo a tomar como último recurso, en un caso extremo, porque los ansiolíticos tienen muchos efectos secundarios, son peligrosos, son altamente adictivos. Los más usados, que son las benzodiazepinas, pueden producir y producen problemas de memoria muy serios. Aumentan en más de un 50% el riesgo de aparición de Alzheimer con un tratamiento de solo 3 meses. Producen incluso encogimiento del cerebro, producen dificultades en el lenguaje, de forma que te cuesta acceder a determinadas palabras o expresiones o así. Y el tema de la adicción en muchos casos para muchas personas es un problema serio, porque dejarlas es a veces tan difícil como dejar los opioides, como dejar la heroína. Hay gente que lleva años y años y años y años intentando dejar las benzodiazepinas y no es capaz. A alguna gente le ayudan los antidepresivos clásicos, digamos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y a alguna gente le dan la risa. Después hay otro tipo de hierbas y cosas así que a alguna gente le ayudan, como el hipérico o la valeriana o cosas así, que no tienen tantos efectos secundarios y que, dispuesto a medicarte, igual es mejor intentar unas infusiones de hierbitas y cosas así que ponerte a meterte una tralla bestia como son las benzodiazepinas, que pueden dar y dan de hecho serios problemas. Y bueno, no sé si comentar mucho más. Sí, la ansiedad pues va asociada a casi todos los problemas mentales que conozco, desde problemas psicóticos que causan muchas veces un estado de ansiedad agudo, brotes en bipolares que muchas veces no solo son de euforia, sino que a veces son más bien de mucha tensión y obsesión y preocupación y angustia y muchísima ansiedad, en problemas como trastornos de personalidad que incluyen mucha angustia y ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo que implica muchísima ansiedad, trastornos como la fobia social que implica mucha ansiedad también y dificultad para poder tratar con el resto, y bueno, toda una serie de problemas mentales que dentro de todo su espectro, la inmensa mayoría incluyen la ansiedad, de una forma o de otra. Entonces, eso, yo creo importante ser consciente de las emociones de uno mismo, cómo reacciona uno mismo ante las cosas, identificar las cosas, saber qué es lo que me puede estar haciendo sentir así o actuar así, e intentar mitigarlo. Y para ello el primer paso necesario y esencial es identificarlo. El hecho de que identifiques un problema mental que tienes o de cualquier otro tipo no significa que se solucione ya con el hecho de ya sé que esto me ocurre, pero es como si sabes que te has partido una pierna, pues no se soluciona porque te hagas consciente de me he roto una pierna. Y con esto es igual. Pero, para poder solucionar lo de mi pierna rota, tengo que primero ser consciente. Tengo una pierna rota para poder encajarla, ponerla en su sitio, no andar mucho sobre ella porque necesita reposo,
Y con esto es igual, no se te va a solucionar la ansiedad en la mayoría de los casos solo por identificarla, pero el identificarla es fundamental. Yo creo que es importante ser comprensivo con la gente, entender por qué reacciona como reacciona, por qué actúa como actúa. La gente no es como es porque quiera ser como es, sino que hay una serie de circunstancias que le han hecho ser así. Y, y creo que es importante eso, ser comprensivo con los demás, ser comprensivo con uno mismo, no machacarse a uno mismo, saber identificar, me pasa esto, tengo este problema, no soy culpable de tenerlo, ya bastante me jode a mí tenerlo, como para encima estarme castigando porque he reaccionado así y he hecho no sé qué. He reaccionado así, pues vaya que mal, intentaré no volver a hacerlo, a ver si descubro mecanismos o invento mecanismos para no hacerlo. Se puede pedir disculpas, que no, que es gratis, ¿eh? y, y no pasa nada, no es ninguna humillación pedir disculpas, no es ninguna humillación tampoco el decir, oye, mira, es que estoy últimamente con este problema y es que pierdo los papeles, por ejemplo. Si es que eres una persona que se pone irascible con el tema de la ansiedad, que no le pasa a todo el mundo. Pero si fallas en el trabajo, si no estuviste a la altura en una determinada relación o en un momento determinado, creo que es importante no machacarse a uno mismo, no machacar a nadie tampoco por ello y, y mitigar así los efectos negativos de la ansiedad. Nada, espero que estés bien, que no tengas ansiedad, que no tengas ningún tipo de problemas mentales y que si los tienes, que mejores. Cuídate.